La Biblia es una riqueza inagotable, es fuente de toda sabiduría y conocimiento, pero el conocimiento, la palabra conocimiento aquí no precisamente quiere decir ya sé que hay 66 libros, no, otro tipo de conocimiento. Dice, esa palabra de conocimiento también está cuando Dios está hablando con Samuel y le dice que el hombre debe alegrarse en entenderle y conocerle. De ese conocimiento hablo. Así que un libro tan trillado como el Éxodo me descubre cosas gloriosas. Un hombre tan mencionado como Moisés me enseña profundidades de Dios. Hoy quiero hablarles de la comunión. Y como este libro me reveló una faceta de Dios. Estaba allí estudiando, leyendo, y hoy siento algo diferente. Porque ese libro y Moisés y lo que ocurrió me revela al Dios que se mostró a los judíos, pero que él mismo dijo que sería el mismo. Y cuando Moisés habla con los judíos, había niños y adolescentes y adultos. Voy a contarles de qué manera Dios se revela a un pueblo que estaba acostumbrado a ser impresionado con las enormes esculturas de Faraón y con sus imponentes pirámides, que cuando Dios se revela, ellos estaban aterrorizados, sorprendidos. Y Dios quería mostrarse a un pueblo que no lo conocía, que se impresionaba con otras cosas. Los faraón eran considerados dioses, así que cuando morían los embalsamaban y los cubrían de oro y todo eso, y el pueblo estaba como muy, esto es fantástico, pero no. Así que desde esos días que estuve allí leyendo, orando, leyendo, quizá toda la tarde de toda la semana, Dios se me revela de otra forma. Y quiero hoy compartirlo con ustedes. Así que vamos a ir a las Escrituras. Éxodo 19, NTV. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. ¿A dónde llegaron? Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Así que una multitud de 1 millón de personas aproximadamente sale de la esclavitud, atraviesan el mar en seco y viajan por 2 meses hasta que llegan y acampan en un espacio cerca del monte Sinaí, que sería tan significativo para el pueblo hebreo. Así que llegan y los judíos, los israelitas, sacan sus casas de campaña que venían cargando y empiezan a establecer sus casitas de campaña por tribus, así repartidos en ese inmenso espacio del desierto, teniendo al frente, un poco a lo lejos, el monte Sinaí. Verso 3. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. Va de nuevo. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica esas instrucciones a la familia de Jacob, o sea, a todos los israelitas. Anúnciales a los descendientes de Israel. Verso 4. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien,
si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. 6. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. 7. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Tenemos aquí un subtítulo que pudiera llamarse una iniciativa personal. Así que cuando Moisés viene con toda esa gente, atraviesan el milagro del Mar Rojo, llegan al desierto y se instalan a cierta distancia del monte, a una distancia regular del monte. Cuando todos acaban de instalarse con sus familias en las casas, Moisés toma una iniciativa muy personal. Iba a buscar a Dios arriba de esa montaña. Las traducciones dicen montaña, algunas traducciones dicen montaña, era un monte alto. Entonces Moisés había estado muy ocupado con el pueblo, caminando, saliendo de Egipto, huyendo, atravesando el mar, dirigiendo a todas las personas. Llegan a esa parte del desierto y la gente comienza a armar sus carpas, a descansar del viaje, a establecerse. Y Moisés sube al monte a buscar al Señor. Cuando Moisés sube al monte, el Señor no lo llamó al monte. Las películas y algunas predicaciones nos han distorsionado la realidad, pero hoy vamos a ver las cosas en la medida que sea posible de cómo realmente pasaron. Entonces Moisés sube al monte a orar, a buscar al Señor, y cuando él está a cierta distancia del monte, entonces Dios le habla desde el monte. Él ya está orando en el monte, la gente está abajo y Dios le habla desde el monte, las primeras instrucciones de Dios para su pueblo. Moisés llega, cuando Moisés está a cierta distancia, que había subido en el monte, está a cierta distancia, desde arriba, desde la cumbre del monte, el Señor lo llama y le dice: Moisés. Y entonces Moisés atiende la voz primera del Señor. Antes de los 10 mandamientos y antes de todo eso, Moisés subió al monte a buscar al Señor en oración. Así que él sube y el Señor, las primeras indicaciones que le dice: tú le vas a decir a estas personas que fue mi brazo fuerte el que los sacó de la esclavitud egipcia. Tú les vas a decir que si ellos me obedecen y me sirven, para mí ellos serán mi especial tesoro, la niña de mis ojos, y que yo pretendo hacer de todas estas personas, no nada más de ti, Moisés, un reino de sacerdotes, reyes y gente santa. Entonces Moisés oye eso. Y una vez que el Señor le da esta breve indicación, Moisés estuvo por breve tiempo en el monte, desciende, en su tiempo de oración desciende, y dice que llama a los ancianos de esa nación, los llama, y les da este anuncio. Verso 7, ¿lo tienes, Cris? 7 y 8, gracias. Entonces Moisés regresó al monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor les había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz. ¿Qué respondió? Por favor, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Todos los quiero oír. ¿Qué dijo el pueblo? Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. ¿Qué era lo que el Señor había ordenado de inicio? Si ustedes obedecen mi pacto, ustedes serán para mí un especial tesoro. Yo quiero hacer de todos ustedes un reino de reyes y sacerdotes y gente santa. Si eso pasa, si ustedes respetan el pacto, entre todas las naciones que hay sobre la faz de la tierra, ustedes serán mi especial tesoro. ¡Qué barbaridad! Así que Moisés llega con estas palabras, primero con los ancianos y después con todo el pueblo, y el pueblo contesta: haremos todo. Va de nuevo: haremos todo.
Lo que el Señor ha ordenado. Dicen eso y Moisés vuelve a subir al monte. Ahorita, ¿cuántas veces llevamos de subir al monte? ¿Con esta? Ok. Y le lleva la respuesta al Señor. Él le lleva la respuesta al Señor. Así que vamos con el siguiente verso. Luego el Señor dijo a Moisés: yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Luego el Señor le dijo a Moisés, Moisés lleva la respuesta del pueblo y el Señor lo retiene en el monte y le dice otras cosas que él debía comunicar nuevamente. Luego el Señor le dijo a Moisés: yo me presentaré ante ti en una densa nube. ¿Cómo se iba a presentar? Para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor dijo a Moisés: desciende otra vez del monte y prepara al pueblo para mi llegada. ¿Qué iba a hacer el Señor? ¿Qué le estaba diciendo a Moisés? Voy a presentarme delante de ti. ¿De qué manera? En una nube densa. ¿Para qué? ¿Para qué era la nube? Para que el pueblo mirara y oyera y respetara a Moisés. Ok. Entonces, después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Venían sudando. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día. Pasado mañana voy a descender al monte, porque ese día, pasado mañana, el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Dios sabía que cuando Él descendiera al monte, el monte, la presencia de Dios sería demasiado magnífica, así que el monte estaría temblando, humeando. La Biblia dice que hubo una tempestad de relámpagos y truenos, que se oían ruidos poderosos y los israelitas veían fuego. Entonces Dios da estas indicaciones para que mientras duraran estas manifestaciones, la gente no se acercara al monte. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia: tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte morirá. ¿Ok? Pero el Señor dice: sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno del carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Sin embargo, la segunda parte del verso: cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces, ¿quién iba a subir al monte? Por favor, amados. Moisés solito, los ancianos, los profetas. Él era la nube. Él se iba a presentar en esa forma gloriosa al pueblo, porque ellos estaban acostumbrados a sorprenderse con otras cosas y a temer otras autoridades. Entonces Dios se revelaría una de sus fases gloriosas. Pero durante ese tiempo que el monte recibiera la gloria de Dios, la misma naturaleza sería conmovida. Así que el monte se sacudiría, se incendiaría. Dice la Biblia que había un terremoto en el monte cuando Dios descendió, y sería muy peligroso. Así que Dios dijo: nadie se va a acercar en este momento. Pero cuando se oiga el sonido prolongado del cuerno, entonces todo el pueblo podrá subir al monte. Interesante. Y les digo: prepárense para el tercer día. Verso 16, Cristian, por favor. En la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Como dijo Dios, al tercer día prepárense. Se oyó un fuerte y prolongado toque del cuerno del carnero y todo el pueblo tembló. 17. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña.
18. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. 19. A medida que el sonido del cuerno del carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Mira, amado, Dios se pone en el monte y se presenta. ¿Qué había? ¿Temblor? ¿Qué había? ¿Truenos? ¿Relámpagos? ¿No? Y Moisés está, en ese momento no está en el monte. Moisés está al lado del pueblo, y el pueblo, toda la gente está mirando eso. ¿Quiénes están mirando eso? Aarón, sus hijos, los 70 ancianos de Israel y todo el pueblo están mirando esa grandeza. Entonces Moisés hablaba, Señor, y Dios le contestaba desde el monte con voz de trueno. Eso es magnífico, eso es poderoso. Quisiera que pudieras visualizarlo en tu espíritu. Verso 20. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés subió al monte. Cuando todo esto está ocurriendo aquí, hijos, por favor, la gente está tan impresionada. Es que mira, lo que sigue es muy interesante, porque los acontecimientos se entrelazan y nosotros necesitamos ver el orden cronológico de los acontecimientos y lo que en realidad sucedió y por qué, y qué vamos a aprender hoy. Eso es lo más importante. Así que cuando la gente está impresionadísima por lo que sus ojos están mirando, recuerden que Dios hablaba con voz de trueno. Moisés decía unas palabras desde el campamento, y el monte le contestaba con voz de trueno. En esa voz de trueno que se estaba oyendo, Dios dijo, sube acá. Y Moisés sale de entre las filas de los hebreos y empieza a subir al monte y se queda allí. Cuando Moisés se queda allí en el monte, Dios le empieza a dar unas indicaciones de carácter moral. Dios iba a tratar la moralidad de la gente que acababa de salir de la esclavitud. Así que le dice a Dios le dice a Moisés, sube aquí. Marca un límite, o sea, que no suban, ¿ok? Y después le dice, verso 24. El Señor le dijo, baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. Hasta allí, Cris, gracias. 25. Entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo lo que el Señor había dicho. Dios había estado hablando con él acerca, no se acerquen mucho, pero ¿cuándo podían acercarse? ¿Cuándo? ¿Cuándo sí podían subir al monte? ¿Cuándo? Cuando el cuerno, ¿cuál cuerno? ¿De dónde? ¿A dónde estaba el cuerno del carnero? Ese sonido de trompeta estaba en el monte. Todos los sonidos estaban en el monte. Cuando se empezara a oír desde el monte de la presencia de Dios un sonido de carnero prolongadísimo, entonces era el llamado para que el pueblo subiera al monte, no solo Moisés. Comenzamos. Todos son llamados a subir al monte. Todos son llamados a subir al monte. Así que desciende de los relámpagos y la nube, porque es que Dios le dijo a Moisés, sube. Y cuando estaban los relámpagos y la nube y las tinieblas y los tronidos, Moisés sube, se queda un rato, baja, y cuando él viene bajando, Dios le dice, cuando vengas de regreso, trae a Aarón, a sus hijos, a sus 4 hijos, y traes a los 70
ancianos que ya estableciste antiguamente. Baja, Moisés. Si vamos a Éxodo 20, vamos allí, al siguiente capítulo, interesante y hermoso. Leamos juntos estas palabras. Luego Dios le dijo al pueblo las siguientes instrucciones. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, todos hemos evangelizado con Éxodo 20, ¿verdad, hermano? Y le hablamos a la gente y le decimos lo que dice Éxodo 20. Y pensamos que esta palabra que leemos en Éxodo 20 es cuando Moisés descendió con las tablas de la ley y sácatelas que se las lea al pueblo. Pero aquí dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Quién estaba hablando? ¿Y desde dónde? Desde el monte. Así que el decálogo, la primera vez que se oyeron los mandamientos, se oyeron por la boca misma de Dios que estaba en el monte. Porque estaban los tronidos y Dios estaba manifestándose. Moisés hablaba y Dios respondía con voz de trueno. Dios le dijo con voz de trueno, sube. Dio indicaciones, cuando vuelvas a subir te traes a Aarón y a su familia. Bien, desciende Moisés, se pone entre el pueblo y todo el pueblo oye el decálogo. Solo voy a partir del verso 2 y 3. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, decía el monte con voz de trueno, que era perfectamente audible para los que estaban allí. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Y entonces conocemos los 10 mandamientos. Dios le dijo, después vuelves a subir, ya que hayas estado acá conmigo, subirás. Verso 18. El Señor desde el monte, con voz de trueno, le da al pueblo los mandamientos. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia. Cuando los israelitas oyeron, verso 18, los truenos y el toque fuerte del carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia. ¿Cuál era la indicación de Dios cuando se oyera el cuerno del carnero? ¿Qué es lo primero que ellos dijeron cuando Moisés primeramente baja del monte y les dice, si ustedes hacen lo que yo pido, ustedes serán para mí un especial tesoro, yo haré de ustedes una nación de reyes y sacerdotes y de gente santa, y gozarán de mi favor? ¿Qué contestaron los hebreos ante esta petición de Dios? Haremos todo lo que Dios nos diga. Y lo que Dios decía es, nadie se va a acercar cuando esté el terremoto en el monte, pero cuando se oiga el cuerno del carnero prolongado fuerte, entonces todos podrán subir. Pero cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Verso 19. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. ¿De qué tenían miedo los hebreos al subir? ¿Qué les dio miedo? ¿Qué les dio miedo, Yare? Dios hablaba con voz de trueno y había nubes y relámpagos, ¿verdad, mija? Temblor. Pero cuando ese temblor y la nube oscura y todo eso estaba allí, y Moisés estaba con el pueblo, con voz de trueno,
en esa nube grandiosa, Dios lo llamó y le dijo: sube. ¿Subió Moisés o no subió? Subió. Después de un rato bajó. ¿Se murió Moisés? Entonces, cuando Dios hace el llamado con el cuerno para que todos puedan subir, ¿por qué pensaron que se iban a morir si Moisés acababa de descender? ¿Miedo de qué si Moisés había vuelto? Todos somos llamados a subir a un monte de comunión. No nada más los pastores, no nada más los intercesores, no nada más los predicadores, no nada más los líderes de jóvenes, los líderes de matrimonios. Todos somos invitados. Aunque la situación parezca impresionante de quienes están en un lugar de comunión con Dios, el llamado iglesia, padres de familia, jóvenes y niños, es para todos. ¿Por qué pensar que Dios pretendía matarlos cuando los había librado de la esclavitud de Egipto? ¿Por qué pensar que Dios quería matarlos cuando les abrió el inmenso mar y ni uno de ellos se ahogó? ¿Cómo pensar que Dios pretendía matarlos si cuando mandó las plagas a Egipto ninguno de ellos las padeció? Dios quería revelarse en su grandeza no solo a Moisés, porque es que Dios no tiene hijos favoritos exclusivamente privilegiados para hallarse en su presencia. Es que el cuerno del carnero del cielo es un llamado para todos. Fíjate lo que hace el pueblo, porque de aquí surge una historia muy relevante. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Verso 20, contesta Moisés: no tengan miedo, les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que el temor de ustedes sea hacia Él un temor que les impida pecar. Wow, verso 21. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. En la versión 60, el verso 21, por favor, Cris. Gracias. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Miren, dice, cuando Dios manda a traerlos a todos, pero no aceptan y se quedan a lo lejos, y Dios, entonces Moisés sí sube, dice, entonces, otra vez dijo, gracias. Entonces Moisés, el pueblo estaba mirando de lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la que estaba Dios. En esa oscuridad donde estaba Dios, que era una oscuridad para ellos, en realidad adentro no estaba oscuro. Es como cuando las personas se acercan al Señor en oración, en una búsqueda, pasan al altar o tienen una relación personal con Dios en sus casas, en el lugar secreto, en su habitación. Y nosotros no entendemos nada y no podemos mirar nada de lo que realmente está pasando allí, pero ahí están pasando cosas muy grandes. Me voy a adelantar un poquito. Fíjense, después de mucho tiempo, porque pasó mucho tiempo para que Moisés bajara con las tablas, esto fue después. Pero cuando él sube a esta oscuridad, Dios le enseña leyes civiles, leyes morales, y Dios le revela a Moisés su presencia, algo que el pueblo nunca descubrió. Así que la ley, porque todo lo que Dios le dice en ese momento a Moisés no se escribió en tablas. Dice la Biblia que Moisés lo escribió en un libro y después leyó el libro. Pero Dios se lo estaba revelando a Moisés. Di la palabra revelando. Es diferente a cuando tú subes al monte de la presencia de Dios y penetras lo desconocido en la comunión con Dios, porque en una comunión profunda, es profunda,
Cuando subes al monte, Moisés se había quedado a la mitad del monte la primera vez, pero Dios lo llamó a la cumbre del monte. Cuando uno no se queda a la mitad de un camino de oración, de una búsqueda de Dios, sino cuando asciendes y subes, entonces Dios le dio a Moisés cosas que él escribió en un libro, pero eran convicciones del corazón. No andarás murmurando entre el pueblo, no tomarás lo ajeno, vas a respetar a tus vecinos y no le vas a robar sus animales, etcétera. Eso estaba diciéndole Dios a Moisés. Pero la gente se quedó abajo esperando a que Moisés le trajera el mensaje. Por esa razón, ellos nunca pudieron alcanzar la tierra prometida. La ley era ajena a ellos. Era un libro que se leía, pero que no se había revelado en su interior. No habían estado en la presencia de Dios, donde Dios mismo había impartido esta gracia y la capacidad de obedecer y tener una transición de una vida de esclavitud con ídolos y pensamientos bien raros y idolatrías y toda esa locura, injusticias, abusos y todas esas cosas. No podían hacer una transición a menos que estuvieran en la presencia de Dios. Así que cuando se lee lo que estaba escrito, para ellos era ajeno. Nunca lo entendieron. Esa gente no entró a la tierra prometida. Es bueno, Cari, es bueno que pidas el consejo de alguien. Y generalmente las personas vienen a nosotros: pastora, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué debería yo hacer en estos momentos? ¿Me ayuda a orar por mi hijo? Y todo eso está perfecto, porque es que somos servidores del Dios Altísimo. Me ayuda con mi matrimonio, ¿qué debo hacer? ¿Y cómo le hago con esto? Y oren por mí porque es que me enfermé. Y todo eso está bien. No a partir de ahorita digas: los pastores ya no quieren orar por nosotros. No. Pero tú no puedes depender para siempre de que alguien que tiene una comunión con Dios te dé un consejo de acuerdo a Dios, porque tú también puedes subir al monte. Porque el llamado es que tú subas al monte. Ese es el llamado. Que tú penetres la oscuridad con Dios, y allí Dios le dio indicaciones a Moisés. Moisés las escribió, pero en realidad estaban dentro de él. La oración no nada más es un listado de peticiones acompañadas de las palabras del pacto. Y hablamos por 40 minutos, por 20 minutos, por 15 minutos. Es que uno debe buscar la presencia de Dios. Moisés no estaba orando, Moisés estaba escuchando y escribiendo. Se hallaba en la presencia de Dios. Hubo un tiempo, después lo veremos, que él sube a interceder por el pueblo. Pero para lo que Dios quería que Moisés subiera al monte, es para que Dios hablara y no Moisés. ¿Me están oyendo, amados? Porfa. Nosotros no vamos a orar exclusivamente por nuestras necesidades, y cada vez que vamos a orar será para darle a Dios un listado de lo que necesitamos que haga por nosotros. Podemos subir al monte de la comunión con Dios. Los niños pueden, deben, necesitan hacerlo para encontrarse con Dios, y que sea Dios quien hable y tú guardes silencio. Porque por hallarse allá Moisés trajo mandamientos. Yo le preguntaba al Señor: ¿por qué? ¿Por qué si vieron tantas cosas? Voy a decirle a 5 personas que me digan cosas grandiosas que ocurrieron, que miraron los judíos desde Egipto. Que se abría el mar, Yaré. Que caía el pan del cielo. Los codornices llegaron solitos. Agua de la roca. Ayúdeme. Vieron las plagas, que ellos no los lastimaron. La nube de gloria, ¿no? La nube y la columna de fuego. Okay. ¿No? Y luego
en el desierto y todo. No. ¿Por qué? Su ropa crecía con ellos y los zapatos. ¿Por qué no se convirtieron? Todo ese millón de personas nunca se convirtió. Y los no convertidos no entran a la tierra prometida, porque el que no nace de agua y de espíritu no podrá ver el reino de Dios. Y habrá una tierra prometida solamente por causa del reino de Dios, porque será la única forma en que pueda someter todas las maldiciones generacionales, todos los demonios familiares y todas las cosas que traemos encima. Yo decía, ¿por qué si vieron tanta cosa? ¿Realmente creían que hay Dios? Y yo les pregunto a todos los que están acá, ¿ustedes creen que hay Dios? Levanten la mano si creen que Dios existe. Todos van a levantar las manos. Ellos miraron la nube, dice que había un humo que subía hasta el cielo, se oían ruidos estruendosos, los animales salieron corriendo. Era imponente, impresionante, y las personas estaban temblando de ver eso. Entonces, si les hacemos una entrevista, una encuesta con los hebreos de aquel entonces, todos dirán, claro que creíamos en Dios. ¿Por qué no se convirtieron? Porque las personas no se convierten por ver milagros ni por recibirlos. ¿Por cuántas personas hemos orado? Si todas las personas por las que hemos orado en esta iglesia, que han recibido un milagro, se hubieran salvado, ya estaríamos en la concordia. Pero muchos cristianos esperan que yo suba al monte y yo les traiga qué dice el Señor. Y está bien cuando tú permites, das apertura al corazón, pero si es un libro ajeno a ti, si está externo, si no has subido al monte en la búsqueda de lo que Dios quiere para ti, si nada más das un listado, ay, yo quiero un trabajo y quiero que sea acá y quién sabe qué tanto, y yo quisiera esto y yo quisiera lo otro, y tú quieres todo, pero ¿en qué momento Dios dice qué quiere Él de ti? Verso 20, así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. El corazón se convierte cuando es Dios el que revela las verdades. Es entonces que el corazón se convierte. Aunque haya aquí una predicación, el corazón se convierte si tú subes al monte en la predicación y no te estás cabeceando, no te estás durmiendo ni pensando en otra cosa. ¿Qué recibió Moisés cuando estaba? Yo solamente puse un versículo de cada capítulo, solo uno, porque la verdad es que recibió una gran cantidad de información. ¿Qué recibe Moisés cuando está en la nube oscura y los que están allá abajo están mirando, esperando que les traigan el recado? Si compras capítulo 21 y verso 2. Verso 1, please, gracias, NTV. Estas son las ordenanzas que darás a Israel. Nadie quiso subir esas ordenanzas, se las iba a dar Dios a todos. Si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio, pero no más de 6 años. El 7º año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. 22. Verso 1. Si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. Así que ellos debían tener una convicción. Las leyes no debían de estar escritas en el libro de Moisés solamente, y no debían estar escritas en la tabla de piedra que veremos después. Las leyes debían estar en el corazón, porque Dios se las dio y se las reveló de manera personal cuando ellos se hallaran en su presencia. Muchas enfermedades, problemas económicos, situaciones familiares no estarían presentes en nuestra vida, ni estaríamos orando por un milagro para esto y por un milagro para el otro, si esta ley desde un inicio hubiera estado en el corazón, porque el Señor les dijo que les iba a favorecer todos los días de su vida.
Así que dijo, no robes, porque si robas, vas a pagar 5 veces más de lo robado. Y luego uno roba y el tiempo pasa y uno dice, ay, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no me están pagando completo? ¿Por qué no tengo clientes? Porque la ley de Dios se cumple. Pero si está en el corazón la convicción, y fue Dios quien nos reveló eso, y no es uno de los mandamientos que nos aprendemos de memoria, ¿no? Entonces nuestra vida tendría circunstancias totalmente diferentes. 23, capítulo 23. No esparzas rumores falsos, no te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. 2. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. 3. Tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. O sea, no hagas ninguna parcialidad, sé imparcial en todo. Todo esto se lo reveló el Señor. Moisés está arriba cuando el pueblo no quiso subir. Capítulo 24, verso 1, por favor. Luego de todo esto, luego el Señor instruyó a Moisés, sube para encontrarte conmigo y ven junto con Aarón, Nadab y Abiú, sus hijos, y 70 de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Solo a Moisés se le permite acercarse al Señor persona a persona. ¿Ok? Moisés baja de los truenos y los relámpagos y la voz de trueno, y después de que Dios da los 10 mandamientos, todo eso que la gente no quiso subir al monte, Moisés sube al monte. ¿Qué sentiría Dios? Fíjate nada más. Dios tenía preparado una grandísima bendición que nada más Moisés se la llevó, ¿no? Era bendición para todos. ¿Qué sentiría Dios cuando dijo que ellos habían prometido, haremos todo lo que nos mandes? Cuando Dios hizo sonar desde el cielo, probablemente los ángeles tocaron los cuernos de carnero desde el monte, y empezó a sonar los cuernos de carnero, y los ángeles se prepararon para recibir en el monte tantas personas que atenderían al llamado, y nadie subió excepto Moisés, ¿no? Todos, tú y yo, somos llamados a subir al monte. No dependemos del liderazgo exclusivamente. Y está muy bien que ustedes nos honren, pero no es ninguna honra ni ninguna alegría para nosotros saber que nos necesitan para ir a evangelizar, para ir a orar por un enfermo. Entonces entendemos que no han crecido lo suficiente para hacerlos ustedes, y lo pueden hacer, y lo deben hacer, y lo tienen que hacer. Verso 9. Después, como Dios le dijo a Moisés, sube con Aarón. Después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 ancianos. ¿Quiénes? Va de nuevo. Moisés, Aarón, Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran los hijos de Aarón. Sale. Y los 70 ancianos de Israel, ¿quiénes eran? Eran los que Dios los había puesto para que ayudaran a Moisés a gobernar. Ni Aarón, ni Nadab, ni Abiú, ni ninguno de sus otros 2 hijos, ni los 70 ancianos subieron cuando el Señor los llamó. Pongan que el pueblo no, pero ellos tampoco. Así que Dios hace un segundo llamado. Dile al de junto, un segundo llamado. Ahora el llamado no nada más era para el pueblo, ahora era para los ancianos y para los sacerdotes y los hijos de los sacerdotes. ¿Para quién era el llamado ahora? A ver, dice, después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Ahí van subiendo, no hasta arriba, ahí van subiendo. Verso 10, fíjate nada más lo que en el monte les estaba esperando, que les hubiera pasado a todo el pueblo. Oh Dios mío, allí estuvieron, ahí vieron al Dios de Israel, cuando ellos van subiendo al monte, como un poquito casi a la mitad del monte, ¿ok?
Dice, allí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lápiz azul, de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, el cual comieron y bebieron en su presencia. 60, mi hijo, ¿me la tendrás ahí, por favor? Gracias. Voy a partir de 9, hijo. Pon aquí tu corazón, iglesia. 9. Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embalsodado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. La traducción dice que fue una epifanía, una figuración de la presencia de Dios, porque nadie ha visto a Dios y vivido. Pero ellos vieron, fue una epifanía, una manifestación, como una parusía, como no Dios mismo, pero como una parusía de la presencia de Dios. Y dice que ellos contemplaron esto. Cuando Moisés sube con ellos, nunca Josué se les separaba. Josué no fue convocado a subir con ellos, pero Josué, el siervo de Moisés, jamás se separaba de él. Así que Josué se queda en las faldas del monte y suben ellos. Ellos tienen esa gloria magnífica de Dios. Así que ellos presenciaron esto grande, glorioso, magnífico, sobrenatural, increíble, a la mitad del monte. Ratificaron el pacto. Nos regresamos a la NTV, hijo, verso 12, por favor. Luego el Señor le dijo a Moisés: sube al monte para encontrarte conmigo, a la cumbre del monte, dice en la otra traducción. ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Qué sigue? Pues sube al monte para encontrarte conmigo. ¿Qué sigue? ¿Qué dice? Espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. ¿Quién había labrado las tablas? Dios. ¿Quién había escrito en las tablas? ¿A quién se las iba a entregar? Ok, entonces tenemos a los ancianos a la mitad del monte, ¿no? Ahí tenemos a los ancianos. Entonces, cuando esa parusía ocurre con los ancianos a la mitad del monte, entonces desde la cumbre del monte Dios llama a Moisés y le dice: ven aquí conmigo. Ellos se quedan aquí para que Moisés subiera a la cumbre del monte, porque en la cumbre del monte Dios lo estaría esperando con las tablas de los mandamientos que dio con voz de trueno cuando estuvieron los judíos. Dios las había labrado, las estaba preparando. Estamos en el verso 12. Luego el Señor le dijo a Moisés: sube al monte para encontrarte conmigo, espera allí, te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. 13. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron y Moisés subió al monte de Dios. Josué se quedó en el camino. Indicaciones importantísimas. Pon aquí tu corazón, porfis. Moisés le dijo a los ancianos: quédense aquí y espérennos hasta que regresemos. ¿Quiénes iban para arriba? Moisés y Josué. Quédense aquí y espérennos hasta que regresemos. Aarón y Hur, o sea, Aarón, algunos sacerdotes y los hijos de Aarón se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado en el pueblo durante mi ausencia, que consulte con ellos. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por una nube. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí, y durante 7 días la nube cubrió el monte. Moisés estuvo sentado antes de la cumbre un poquito, por 6 días esperando al Señor. Y al 7º día el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Dios dice: espérame aquí, por favor. Somos llamados al monte,
Pero cuando Dios le dice que suba al monte después de estar con los ancianos, Dios le dice, espérame aquí. Los cristianos vivimos en una era de, ¿no? Ay, no tengo dinero, vas a comprar comida rápida, ¿no? Ay, no hay gas, el microondas. ¡Trin! Ah, yo he probado que el microondas es más rápido para calentar el agua en una taza que una ollita, ¿no? Todo es rápido. ¿Quieres mandar un mensaje en cuestión de fracciones de segundo? Tú estás escribiendo y ya llegó al Japón, ¿no? Un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp. Estamos acostumbrados a que rápido, pero Dios le dijo a Moisés, espera aquí. No sabemos esperar a Dios. ¿Quieres tomar una decisión para qué carrera voy a estudiar? ¿A dónde me voy a ir a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? Y horas, ¿no? Y quieres la respuesta. No estamos esperando a Dios para las decisiones importantes de la vida. ¿Con quién me voy a casar? ¿A dónde voy a ir a vivir? ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? No. La iglesia no sabe esperar a Dios. No hemos sabido. A veces, alguna vez aquí, iglesia, conmigo, ¿has tomado decisiones precipitadas? Levanta tu mano si lo has hecho. Oraste, Señor, contéstame, por favor, contéstame. Estoy esperándote aquí para que me contestes. Bueno, no me quieres contestar, ¿no? Allá tú. ¿No? Yo no sé, yo te pregunté, pero como tú no me contestaste, ¿no? El Señor le dijo a Moisés, sube y espera aquí. ¿Cuánto tiempo esperó Moisés? 6 días sentado. Allí no había agua y no había comida. No dice que llevaba su itacate, ¿verdad? Así que Dios estaba en la nube, arriba en la nube. Moisés está allí esperando y le dice, espérame aquí. Y entonces Moisés se queda esperando. Oye, pero yo ya estuve con los ancianos, ya estuvimos allí, me dices que suba, tengo aquí 6 días. Al 7º día Dios lo llama desde el centro de la nube. Esto que vamos a ver es muy importante. Yo creo que si alguien de por acá se está cabeceando es el diablo y tienes que resistirlo. Verso 16, entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí y durante 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Fíjate bien, para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. ¿Qué era lo que estaba arriba del monte? ¿Qué era? Era la gloria de Dios. Para los que no quisieron subir nunca a su presencia, para los que nada más estaban de mirones, ¿qué estaban viendo? Un fuego consumidor. ¿Sabes qué es un fuego consumidor? Es un incendio, un fuego que consume, un fuego que extingue, un fuego destructor. Moisés estaba entrando a la presencia de Dios y para los que no tenían esa comunión ni ese conocimiento, para los que querían, tráiganos el informe, díganos qué es lo que Dios dice. Tú sube, nosotros tenemos mucho miedo, vennos a decir lo que Dios dice. Nosotros aquí nos quedamos, aquí en nuestra vida sin oración. Aquí nos quedamos en nuestra vida de mediocridad cristiana. Aquí nos quedamos en nuestra vida de ausencia de escrituras, en nuestra propio devocional personal. Aquí nos quedamos en nuestra limitada y escasa vida espiritual. En esta vida que no tiene poder ni autoridad del cielo, y que cuando el diablo viene en mi contra, lo único que pasa es que me enojo contra Dios, pero yo no he cultivado ni desatado poder de Dios. Así que ellos se quedan y Moisés sube. Para ellos lo que estaba sucediendo era un fuego destructor. Moisés había entrado en la presencia del Señor. Para algunos que miran desde sus lugares lo que ocurre en el altar, tu opinión puede estar muy equivocada de lo que realmente la gente que está aquí está experimentando. Tú puedes estar mirando qué ridículo
qué absurdo, qué tonto. Yo no voy porque es que me da miedo. No, no te debe dar. Dios no tiene que darte miedo. Que te dé miedo el diablo que te tiene allá retenido y cabeceándote. No, Dios, que te está esperando para revelarte, para librarte, para enseñarte y para bendecirte, iglesia. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte por 40 días y 40 noches. Fíjate lo que Dios le dice a Moisés, lo que Dios quería allá arriba. 28:2, por favor. Dios le dice a Moisés cuando está arriba que Aarón se queda a mitad del camino y que el pueblo se queda mirando. Hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. ¿Qué quería hacer Dios con Aarón? ¿Qué pretendía hacer? Dime qué. Quería honrarlo. Hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Instruye a todos los hábiles artesanos, a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría, que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio. Las vestiduras que deben elaborar son las siguientes. Y le dice qué cosa, cómo lo debe hacer. Y les dice, entrégales lino fino y todo esto. Verso 15, Cris, por favor. Después, con mucho cuidado y gran habilidad, se hará un pectoral que se usará cuando se busque una decisión de parte de Dios. Para Aarón, confecciónalo de modo que haga juego con el efod de lino de tejido fino bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. 17. Incrusta sobre el pectoral 4 hileras de piedras preciosas. ¡Qué barbaridad! 22. Para sujetar el efod, el pectoral al efod, prepara cordones trenzados de hilo puro. ¿Qué estaba diciéndole Dios a Moisés? Le estaba diciendo, ok, vamos a preparar un lugar para Aarón, y también habrá grandes vestiduras para sus hijos y serán honrados ante el pueblo. Éxodo 32. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, ¿cuánto tiempo estaba arriba? ¿Cuántas veces había subido en la nube espesa con truenos? Como 3 veces. Los israelitas, el sacerdote y los 70 ancianos que estaban allí, miraron la parucía, la experimentaron, comieron con Dios. Verso 1. ¿Quién comió con Dios? ¿También Aarón? ¿Pudo contemplar a Dios? ¿Quién fue el primero en mencionar cuando Dios le dijo a Moisés que subiera? ¿Quién era el primero que debía subir con él al monte? Aarón. Dios lo quería honrar. Cuando Moisés sube solito, Dios está hablando con Moisés para preparar un lugar de honra para Aarón, porque lo había llamado a ser un sacerdote. 32:1. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón les respondió: quítenles a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo modeló a martillo y cincel, hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver, ay Dios mío, 5. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano, a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. La Biblia dice que hicieron orgías, que las mujeres andaban desnudas y todo eso. El que acababa de tener una parucía, pero que no fue capaz de subir al monte para que las palabras de Dios quedaran en el corazón, en la voluntad y en el pensamiento. Por 2 ocasiones Dios lo llama. Cuando Moisés le dice a los sacerdotes: quédense aquí, si el pueblo necesita algo, ustedes van a dirigir al pueblo en mi ausencia, espérenme aquí.
Así que ni lo esperaron. Y cuando se trató de tomar decisiones, Aarón tomó la peor de las decisiones. Lo más malo es que sus hijos lo miraron tomar decisiones tan paganas después de haber estado en la presencia de Dios. Que eso no te pase. Que no te pase eso. Que después de que tus hijos te ven entregarte y llorar, cuando se trata de tomar decisiones, haces todo lo contrario. Porque para los hijos de Aarón fue fatal. Fue ordenado Aarón como sacerdote y sus hijos con él. Pero él no era un ejemplo inspirador. Así que cuando se trató de que ellos ejercieran el sacerdote con vestiduras gloriosas, léelo en casa. No, yo estaba impresionada de cómo Dios quiso honrar a este hombre. Porque después de haber hecho el becerro de oro y adorarlo, Dios lo viste con vestiduras. Moisés sube al monte otra vez para interceder por él. Dios dice: voy a destruirlos a todos los voy a destruir. Ya. ¿Se acuerdan que hace 8 días les dije que Moisés dijo: no, si no los perdonas, bórrame del libro? Entonces es cuando Moisés dice: no, si no los perdonas, bórrame del libro. Dice el Señor: al que pecare contra mí, a ese borraré. Bueno, está bien, los perdono. Por eso, por la intercesión de Moisés, Aarón pudo ser investido de vestiduras sacerdotales al lado de sus hijos. Pero cuando se trató de oficiar los sacrificios, de oficiar como un líder para la nación, no tenía la estatura, no tenía la formación, no tenía el carácter, ni aún cuando había visto grandiosos milagros al lado de su hermano Moisés, porque nadie acompañó a Moisés ante Faraón, pero sí Aarón. Porque el pueblo no subió y tuvo una parucía, pero sí Aarón y sus hijos. ¿A quién llamó Dios veces para subir? A Aarón y a sus hijos. Cuando fueron investidos de la investidura sacerdotal para oficiar ante el Señor, no tenía la estatura. Así que sus hijos pensaron que podían seguir siendo irreverentes y pecaminosos y desobedientes, pero fue fatal porque murieron. Como ellos vieron que su papá junto con ellos tuvo una parucía maravillosa y gloriosa y todo lo demás, y bajaron, y su papá construye un becerro, porque cuando Moisés baja del monte dice: oye, ¿qué cosa has hecho? ¿Por qué le has hecho esto al pueblo? ¿Qué te ha hecho el pueblo? Y Aarón dice, ahí estaban sus hijos. Y entonces Moisés lo enfrenta: oye, Aarón, ¿cómo voy a creer? Mira todo lo que está pasando. Un becerro de oro y la gente encuerada adorando, y todos los de alrededor burlándose de la borrachera que todo el pueblo tiene encima. Y Aarón dice: no, yo les pedí que trajeran el oro, yo lo eché al fuego y después que sale un becerro. Así dice, eso dice la escritura. ¿Tus hijos te han visto mentir descaradamente? No lo hagas. Después de haber estado con Dios, todo el pueblo vio a Aarón con cincel y martillo hermoseando un becerro. Y cuando es confrontado dice algo totalmente absurdo, infantil. El pueblo y sus hijos lo miraron. Cuando en privado Moisés lo confronta: no, oye, ¿cómo les haces un becerro? No, que yo que echo el oro al fuego y que sale un becerro. ¿Tus hijos te han visto mentir descaradamente? ¿Tu esposa? No lo hagas, no lo hagas. Menos si tienes investidura sacerdotal, porque para ellos será muy malo. Pensaron
Y después que venga su papá, después de que hizo el becerro, de que quién sabe qué, y de que mintió descaradamente, de que había visto a Dios y todo lo demás, lo ven con su vestidura y ya se va a oficiar en el sacerdocio. Sus hijos pensaron que Dios podía pasar por alto todas las cosas, de que Dios lo llamó y su papá no subió. Lo llama por segunda vez, Dios se le revela, hasta come con Dios, baja y hace de las suyas. Entonces sus hijos dijeron: ay, sí se puede, claro, todo se puede, Dios es muy bueno y perdonador. Pero él podía tener la investidura por la intercesión poderosa y angustiosa de Moisés. Pero cuando Dios está hablando con Moisés y le dice: está bien, los voy a perdonar, perfecto, pero no tendré por inocente al culpable. Así que cuando ellos vuelven a hacer de las suyas, Dios ya no lo toleró y sus hijos mueren en un mismo día, con todo y su vestidura sacerdotal. Cuenta la historia bíblica. Había pecado en el campamento. Así que Moisés toma su carpa, el tabernáculo rústico primario, y lo saca, porque el tabernáculo había quedado en medio del pueblo. Así que Moisés saca el tabernáculo y lo pone muy cerca del monte. Cuando dice la Biblia que Aarón se quedó aquí, Josué estaba aquí en el monte y Moisés estaba acá. Cuando Moisés viene bajando, Aarón le sale al encuentro y le dice: ¿qué pasó? Es que dice Dios que el pueblo se ha descarriado. Y siguen bajando, ya no encuentran a Aarón. Aarón estaba ahí con la gente, con el becerro. Pero por esos 40 días y una semana, Josué lo estuvo esperando. Josué siempre estaba allí. Así que Moisés saca el tabernáculo primario, no el hermoso, el primario, y lo lleva cerca del monte. Encontré 3 niveles de obediencia y oración, y te invito a que lo veamos para concluir esto. Éxodo 33, 8. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó la tienda del encuentro. Y cualquiera que buscaba al Señor salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ahora sí, NTV, verso 8, por favor, hijo. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa, hasta que entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés allí en la carpa también. Cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba, otra versión dice, y adoraba. Dentro de la carpa de reunión el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía dentro de la carpa. Terminamos. Un hombre que subió al monte, él estableció un tabernáculo. Cuando él entraba en esa carpa, la nube de gloria descendía tapando la entrada del tabernáculo y Dios hablaba con él allí. Cuando la gente alrededor, que estaban establecidos en tiendas de campaña, veían a Moisés entrar, ellos se paraban a la tienda de campaña y adoraban mientras veían la gloria de Dios descendiendo en el tabernáculo con Moisés. Dice que los que querían buscar al Señor entraban al tabernáculo, pero no pasaba nada. Cuando Moisés entraba, Dios descendía y esa presencia hacía que la gente adorara. ¿Qué tipo de cristiano quieres ser? Y yo también. De los que cuando entran en la presencia del Señor, Dios respalda tu oración, tu enseñanza, tu búsqueda. Porque el pueblo y los 70 y los sacerdotes entraban a la carpa y nada significativo sucedía. Pero el hombre que había buscado a Dios
entraba a buscar al Señor y dice que hablaba con él cara a cara. Ahora, yo estaba leyendo, miren, amados, sinceramente, busqué en todas las versiones que podía encontrar, gracias, en mi celular, en todas las versiones. Y todas las versiones apuntan a que cuando Moisés estaba dentro de la carpa, el joven Josué estaba allí. Así que cuando Moisés salía, Josué se quedaba dentro. El joven Josué podía mirar que Moisés hacía descender la presencia de Dios. Cuando se trató de encontrar un líder digno, confiable, no fue Aarón, no fueron sus hijos, no fueron los 70 de Israel, no fueron el linaje sacerdotal establecido por Moisés. Fue el joven Josué, en el cual había espíritu. ¿Qué espíritu? Cuando Moisés tuvo 40 días adentro de la nube y 6 esperando, Josué estuvo allí. Cuando él viene descendiendo, encuentra a Josué en el camino y Josué va con él y oyen bulla y todo. Dice Josué: ¡ay, hay guerra en el campamento! Y dice Moisés: no, el Señor me ha dicho que hay orgía. Y desciende con el joven Josué. Cuando la gente iba al tabernáculo de reunión, se regresaban a sus tiendas después de orar 15 minutos o 5 minutos o 1 minuto, el tiempo que quisieran. Pero el joven Josué permanecía dentro del tabernáculo. Se convirtió en un líder a quien Dios le concedió el espíritu de Moisés. Alguien que fue un caudillo, un gran líder, y de quien Dios mismo dijo, cuando Moisés dice: voy a morir, ¿a quién vas a poner en mi lugar? Entonces Dios dice: escoge a Josué, varón en el cual hay espíritu. Dios está esperando una iglesia donde hay espíritu. No que nos metamos bajo la unción de alguien más. Está bien, pero tienes que hacer tu búsqueda. Sube al monte y encuéntrate con Dios. Que el mandamiento que se da aquí en el púlpito y todo, de algunos están diciendo: ay, no sé, quién sabe qué, creo que la pastora exagera. Que el Señor te lo revele a ti en forma personal y a mí. Sube al monte. Y cuando el Señor, Dios tenía planes, yo estaba mirando, Dios mío, Dios tenía planes para Aarón. Cuando Dios le está diciendo a Moisés: hazle esta vestidura que tenga gloria y esplendor, para cuando Aarón y sus hijos se paren ante el pueblo, sean honrados. En tanto que Dios le está diciendo eso a Moisés, Aarón está labrando un becerro de oro. Puede ser que Dios tenga un plan grandioso para tu vida y que tú estés labrando un becerro de oro.